La ciencia de la felicidad. Hola Pedro y hola a todos los que nos estáis escuchando al otro lado de los micrófonos. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Hola Patricia y bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de la ciencia de la felicidad. Ya sabéis que este es un espacio donde hablamos de felicidad, pero no desde frases bonitas o mensajes motivacionales. Aquí hablamos de la felicidad, pero siempre desde el punto de vista de la ciencia. Eso es, Pedro, y hoy tenemos un programa muy interesante, muy completo, que estamos seguros de que os va a encantar y os va a hacer pensar y quizá, solo quizá, hacer muy felices. Bueno, yo espero que os haga pensar y que también os haga felices. Pero bueno, Patricia, cuéntanos, ¿de qué va a ir este segundo programa de la ciencia de la felicidad? Bueno, pues como ya sabéis, si nos habéis escuchado ese primer programa, que espero que sí, este programa se divide en diferentes secciones. La primera de ellas, Pedro, Con buena onda. donde vamos a compartir precisamente pues noticias relevantes sobre felicidad basadas en investigaciones científicas recientes. Una vez que finalicemos esta sección, empezamos con... Analizando la felicidad. Y aquí, a diferencia de ese primer programa, traemos a una invitada, ¿de acuerdo?, que nos va a hablar precisamente de una investigación que se ha publicado en la prestigiosa revista internacional Psychology and Marketing, y esta investigación tiene como título The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer Brand Engagement and Purchase Intention at Fashion Retailers. Es decir, vamos a hacer también esa traducción al castellano, el impacto de la responsabilidad social corporativa en el compromiso del consumidor con la marca y en la intención de compra en los minoristas de moda. Y como decía, tenemos la suerte de contar hoy además con la doctora Estela Núñez Barrio Pedro, que es coautora precisamente de esta investigación. Y para acabar, pues tenemos... La mirada profesional. En ella vamos a contar también con otro profesional, Luis Calandre, que es el decano del Creative Campus de la Universidad Europea, para hablarnos del máster en diseño de la felicidad, Pedro. Muy interesante todos los puntos que se plantean en este nuevo programa. Pero antes de empezar, pues toca presentarnos, ¿no? Pues bueno, yo soy Pedro Cuesta. Y yo soy Patricia Durán Álamo. Pero detrás no queremos olvidarnos de que tenemos a un gran equipo. En primer lugar, pues tenemos a Estela Núñez, seguimos también con Blanca García, Israel González, José María López, Cristina Loranca, Sergei Kazakov y Azucena Penelas. Y todos somos profesores de marketing e investigación de mercados de la Universidad de Alcalá. ¿Y esto es, Pedro? Esto es la ciencia de la felicidad. Con buena onda. Vamos ahora con la sección Con buena onda, un espacio donde os contamos buenas noticias relacionadas con la felicidad. Y es que a quien no le gusta escuchar buenas noticias, pues efectivamente yo creo que a todos. Así que vamos a comenzar con esta sección. Recordad que las noticias también las sacamos siempre de fuentes respaldadas por instituciones científicas relevantes. Esto no consiste en coger cualquier fuente, sino las que verdaderamente nos aportan información concisa, precisa y verificada. Esa es la idea. La ciencia de la felicidad. Y hoy contamos con Azucena Penelas, que nos va a presentar estas buenas noticias. Hola, Azucena, ¿qué tal estás? Hola, Pedro. Hola, Patricia. Bueno, pues yo aquí estoy feliz, estoy encantada de estar con vosotros. Además, en este apartado donde lo que vamos a hablar es de buenas noticias relacionadas con la felicidad. Y yo creo que con la que está cayendo en nuestro entorno, pues realmente es interesante, es muy interesante. Eso es, vamos con ello. Y arrancamos pues con una buena noticia del World Happiness Report 2025. Cuéntanos, Azucena. Pues efectivamente, Patricia, fíjate, la primera noticia, que como bien dices, viene del World Happiness Report del 2025, que es uno de los informes que es más importante dentro del ámbito de lo que es el bienestar, pues plantea una conclusión que es muy clara, que todo lo que es el compartir, lo que es la solidaridad, lo que es el ser amable, el tener confianza en los demás, pues son factores que son realmente claves para la felicidad. Es decir, estás diciendo
que nos genera más felicidad ser solidarios y ser amables que el dinero o el crecimiento económico, Azucena? Pues en muchos casos sí, Pedro. Fíjate que este informe nos va a ir mostrando lo que es la importancia de, por ejemplo, compartir tiempo con los demás. Es uno de los elementos que hace bastante énfasis. Fijaros que plantea específicamente el tema de la repercusión tan positiva que tiene sobre la felicidad, por ejemplo, el compartir algo que hacemos habitualmente como es una comida. Las personas que comen frecuentemente acompañadas, pues se ha visto que son mucho más felices que las que no, que las que comen solas. Y fijaros que... Hoy comeremos todos juntos, entonces. Yo espero que sí, desde luego, por mi parte seguro, ¿no? Yo ya tengo hambre. Bueno, es normal, Patricia, en tu estado es normal. Pero sí que es cierto, ¿no? Ese tema de que compartir la comida con personas está demostrado por el propio estudio, frente a lo que es estar solo, comer solo. Y fijaros que hasta este tema se plantea que puede ser una de las razones del deterioro del bienestar en Estados Unidos. Fíjate. O sea que, sí, está claro que lo que es pues compartir, confiar en la gente, ser generosos, pues todo esto nos va a llevar a tener un nivel de, digamos, más altos de lo que es el apartado de la felicidad. O sea, que la felicidad al final es algo más compartido que individual, ¿no? Exacto, y además hay otra parte del estudio que es muy curiosa, porque apunta la evidencia apunta en este sentido. Fíjate que dice que establecer relaciones que sean sólidas, que tengamos una percepción de nuestro entorno que hay bondad, que somos buenos, ¿no? Unos con otros, pues elevan bastante, o sea, significativamente lo que es la satisfacción vital. Y fíjate que además el estudio pone como ejemplo el tema de lo que ocurrió durante el COVID. Ah, bueno. Sí, fíjate que plantea que fue una época en la que se comprobó que a nivel mundial, por decirlo así, el nivel de benevolencia se había incrementado. Y esto era pues porque realmente había unas personas que necesitaban más ayuda y otras que estaban dispuestas a darla. Qué Es bonito. una situación, sí, muy curiosa, ¿no? Una situación muy específica. Y todo esto se hizo que aumentara lo que era esta satisfacción vital. Fijaros que yo creo que todos nosotros hemos tenido un momento durante esta época, ¿no? de la COVID que realmente fuimos ayudados o nos ayudaron, a un vecino, un amigo, pues haciendo una compra a alguien que no podía, tal. Y todo esto, si os dais cuenta, sí que de algún modo sentías interiormente que eso te mejoraba esta satisfacción vital, ¿no? Sí. Que tenemos Por luego. tanto, Azucena, una excelentísima noticia, ¿no? Parece ser que ser amables no solo mejora el mundo, sino que también nos hace más felices a nosotros mismos. Sí, Pedro, fíjate que un poco el resumen que plantea este informe es que actuar solidariamente ofrece beneficios en términos de felicidad, no solo a quien recibe esa ayuda, ese cuidado, sino también para el que lo da. Completamente. Y hablando del COVID, precisamente yo creo que son esos momentos que además luego no olvidas. Efectivamente. Porque muchos nos hemos olvidado de ese periodo, pero cuando piensas en esos momentos, son los que te vienen a la mente y te sale una sonrisa, a pesar de todo. Eso es, digamos que cuando hemos ido viendo esa noticia, ves que todos nosotros, ¿no?, hemos coincidido en que realmente tenemos en mente situaciones en las que te sentiste feliz, ¿no? Sí. Ayudando o recibiendo ayuda. Completamente. En cualquiera de las dos situaciones. Bueno, pues nos has dejado con un muy buen sabor de boca, pero tenemos más. Vamos con la segunda noticia, Azucena. Pues mira, sí, esta noticia, la fuente es el Global Flourishing Study, que es uno de los mayores estudios globales sobre lo que es el bienestar. Fíjate que está realizado con más de 200.000 personas y se realiza con más de 22 países. O sea, lo que hablabas de la solvencia al principio, ¿no? De ese tipo de estudios. Potente estudio científico. Fíjate, y su mensaje es contundente, es muy interesante. La felicidad no depende solo de factores económicos. Entonces, Azucena, ¿de qué depende realmente la felicidad? Pues de otros factores, de otras variables. Fijaros que tenemos variables como puede ser mantener o tener unas relaciones sociales que sean significativas, que sean importantes, ¿no? Que tengamos un propósito vital, el ser solidarios. Y fijaros, también plantea el tema de la salud mental, como una de las variables que son muy importantes en este caso. Fijaros que la importancia de este estudio, pienso que radica en el tema de que amplía la medición de lo que es tradicionalmente el bienestar, y incorpora dimensiones que son mucho más profundas en lo que es la vida humana. Me viene aquí el término eudaimónico. Ese término que me es muy difícil de decir, felicidad eudaimónica. Que solo Patricia sabe decirlo, ¿no? Muy bien. Genial, pues si os parece vamos con la tercera noticia.
Bueno, pues como veas, quizás simplemente matizarte, para terminar la anterior, Claro. decirte algo que me parece interesante, ¿no? Y es que los países, a raíz de esta noticia, deberían medir el progreso no solamente en función del PIB, sino también por indicadores de prosperidad o de enriquecimiento, ¿no? A nivel humano, ¿no? Es importante. Creo que sí. Oye, Perdóname. Por tanto, Azucena, este estudio indica que el desarrollo no es solo riqueza, sino que el bienestar integral de las personas que forman una sociedad. Efectivamente, Pedro, efectivamente. Genial, pues ahora sí, después de este matiz tan importante y en la actualidad yo creo que todavía más, que es lo que os quería precisamente comentar, vamos con la tercera noticia. Pues mira, la tercera noticia nos viene a decir, está relacionado con lo que denominan los microactos de alegría, ¿de acuerdo? Fíjate que esta noticia además tiene un componente práctico muy importante. Yo creo que es importante señalarlo, ¿no? De nuevo deciros que es un estudio que constó o se ha realizado sobre más de 18.000 personas en más de 170 países. Potente de nuevo estudio científico. Creo que es importante que eso lo reseñemos. Y demuestra que con pequeños actos diarios de alegría, fijaros lo que os estoy diciendo, pequeños actos diarios de alegría, de hecho los denomina microactos de alegría, realizados durante 5 o 10 minutos como máximo al día, reducen el estrés, y mejora lo que es el bienestar emocional, ¿no? El estado de ánimo de la persona. Y entonces, Azucena, ¿cuáles son esos microactos que podemos hacer durante esos 5 o 10 minutos? ¿Qué podemos hacer para mejorar, por tanto, nuestro bienestar y nuestra felicidad? Pues fíjate, perdona, Pedro, hay muchas cosas que podemos realizar. Fíjate que todo lo que es basado en lo que es la gratitud es un elemento como que lo plantea de una manera muy importante el estudio, ¿no? Fijaros que agradecer algo, hacer un gesto amable, pues son estos típicos microactos que, pues de algún modo nos elevan el nivel de satisfacción. Fijaros que yo siempre digo que, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, ¿no? Por un paso de cebra, obviamente, y vemos que viene un coche y el coche para, porque es obligatoriamente lo que tiene que hacer. Bueno, pues ese acto por parte del peatón de hacer un gesto de saludo, de dar las gracias, pues podría encontrarse dentro de estos Yo lo hago habitualmente. Pues efectivamente, a que cuando lo haces te sientes hasta bien. Sí. Pues fijaros, y la persona que lo recibe, como decíamos antes, también. también. Y se sorprende, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, cuando tienes a alguien que una sonrisa, un gracias, un ceder el paso, es como, vaya sorpresa, y te cambia el día, ¿eh? Claro, porque no estamos acostumbrados. Y estos son este tipo de microactos que decimos que son importantes desarrollarlos porque nos suben este nivel de moral a las dos partes, ¿no? Entonces hay que practicarlo, ¿no? Un poco lo que nos dice este estudio es que hay que practicarlo. Fijaos que hay otros muchos, y seguro que os voy a hacer pensar. Plantea, por ejemplo, lo que es el disfrutar conscientemente, yo creo que este es el tema, de momentos agradables. Ahora mismo aquí estamos teniendo un momento agradable entre amigos, que seamos conscientes de que felicidad hedónica, felicidad hedónica. Fijaros, efectivamente, Exacto. ¿no? Estamos hablando, pues, de un grupo de amigos sobre un tema que nos apasiona, que nos gusta, y estamos disfrutando. Pues esto es un microacto de esto que os decía, ¿no? Que desarrollan felicidad. Otros casos, fijaros, que a mí me ha llamado mucho la atención en este estudio, que te plantea, en el momento que se hicieron, por ejemplo, el mirar una puesta de sol. Seguro que os ha pasado que vais por una calle y de repente coincidís con que es la puesta de sol y ves aquello y dices, pues, qué pasada. Qué bonito. Pues ser conscientes y disfrutar de estos minutos, fijaros, es otro microacto. A mí me pasa cuando voy en bici y estoy por el campo y entonces veo justamente el verde de los árboles, el gris de las rocas y me crea una felicidad enorme en ese momento. Lo mismo que dices, oye, pues de ver una puesta de sol, ¿no? Fíjate que hablaba también, en el estudio se planteaba que mirar una flor. Mirar una flor, era una parte del estudio que han ido haciendo y bueno, pues era otra cuestión de decir, bueno, disfruta de este momento. Quizás lo importante de todo esto es que con solo 5 minutos al día y durante una semana ya se demostraron mejoras medibles en el estado de ánimo y en la calidad del sueño, que a mí ese es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Creo que con el ritmo de vida que llevamos debemos practicar estos microactos, ¿no? de alegría. Completamente, Azucena, pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar con esta sección. Nos has dejado un sabor de boca muy agradable para afrontar lo que nos queda de programa hoy. Me alegro, espero que practiquéis todos o practicamos ese tema de los microactos, que veis que es sencillo y eso pues un poco la enseñanza que nos da este último artículo. Es la ciencia de la felicidad aplicada al día a día, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, Azucena, por compartir con nosotros estas excelentes noticias sobre felicidad. Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, Patricia, muchísimas gracias por haberme invitado.
Analizando la felicidad. Arrancamos con la sección de Analizando la felicidad. En este programa queremos hablar del concepto de consumer happiness, es decir, de la felicidad del consumidor relacionado con las estrategias de responsabilidad social corporativa que desarrollan las empresas. Y para ello, en esta ocasión, contamos con la doctora Estela Núñez Barrio Pedro, profesora titular de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá, pero dentro de muy poquito será catedrática de universidad porque dentro de un mes pues tiene su oposición. Enhorabuena, por cierto, Estela. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a hablar de una de sus investigaciones que ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Psychology and Marketing. De hecho, está dentro de JCR Q1, primer decir, una de las mejores revistas del mundo. Sí, sí. Y el artículo se titula The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer Brand Engagement and Purchase Intention of Fashion Retailers. Por favor, en español. Ya vamos con ello. Es decir, el impacto de la responsabilidad social corporativa en el compromiso del consumidor con la marca y en la intención de compra en los minoristas de moda. Ahora me he enterado mejor. Ahora muchos seguramente de nuestros oyentes agradecen el cambio al castellano. Esta investigación ha sido realizada por la Universidad de Alcalá junto con parte de nuestro equipo del programa de la radio, los doctores Pedro Cuesta Baliño, aquí copresentador, y Blanca García Enche de la Universidad de Alcalá, como decíamos. Y también con el doctor Pablo Gutiérrez Rodríguez, que en este caso forma parte del equipo de la Universidad de León. Hola Estela, pues ¿cómo estás? Pues feliz y emocionada por venir hoy aquí a hablar de la investigación y tener esta oportunidad de despertar en los oyentes esa idea de la ciencia de la felicidad dentro de nuestros trabajos y dentro de nuestras líneas de investigación. Bueno, antes de empezar, Estela, bienvenida, por supuesto, que no te he dicho antes nada. Antes de empezar a contarnos lo que has desarrollado en esta investigación, ¿podrías decirnos qué es el consumer happiness o felicidad del consumidor? Porque nosotros lo tenemos muy claro, pero claro, consiste en divulgar un poco el concepto. Claro que sí. La felicidad del consumidor la voy a definir de una manera lo más breve y concreta posible. La podemos definir como parte del estado del bienestar subjetivo de los consumidores de forma que sea duradera y derivada de una experiencia de compra, de una experiencia de consumo, de forma que sea satisfactoria, que sea duradera, que sea significativa y que de alguna forma sea coherente con los valores de las personas, que bueno, pues es lo que genera compromiso o lo que la palabra o término anglosajón engagement, ¿no? Que un compromiso que engancha. Yo creo que la palabra anglosajona lo define muy, muy bien. Yo creo que engagement suena mejor incluso que compromiso, fíjate. A mí me gusta más, porque Sí. ese compromiso que engancha yo creo que se entiende mejor, ¿no? Por ejemplo, si una marca de moda es sostenible y nos sentimos orgullosos con su uso porque además sabemos que hace algún bien con la sociedad, eso nos genera que estemos disfrutando cada vez que la compramos, que la usamos, que nos gusta mostrar lo que es la marca en sí. Y al final tiene esa satisfacción que nos genera ese bienestar subjetivo que no es el mismo en todas las personas, pero de alguna forma sí que es significativo para nosotros. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando vamos a comer a un restaurante, hacemos una comida con amigos que experimentamos y el restaurante supera nuestras expectativas. Otros restaurantes puede generarnos satisfacción, pero es una satisfacción más fugaz, ¿no? Y este primer restaurante que nos ha superado las expectativas y que además sabemos que está trabajando muy bien y de una forma responsable con proveedores locales, pues al final hace que la experiencia sea mucho más memorable, ¿no? Y nos genere ese bienestar subjetivo. Y solemos elegir después estos restaurantes, son Claro. esos los que repetimos, ¿no? De ahí ese engagement, ¿no? Sí, Que planteabas y no antes. solo repetimos, sino que recomendamos. Sí, que es muy importante. Claro, lo podemos recomendar boca a boca o con reseñas. Ahora es muy habitual el hacer reseñas en lo que son las plataformas digitales, ¿no? Por tanto, las empresas están buscando justamente desarrollar estrategias para conseguir la felicidad del consumidor, ¿no? Estrategias, como veremos en esta investigación, estrategias de responsabilidad social corporativa, ¿no? Concretas. Pero al final,
¿por qué es? ¿Qué beneficios obtiene el consumidor o la propia sociedad? Porque, por supuesto, para la empresa, si lo está desarrollando, tendrá que tener algún beneficio. Pero, ¿cuál es el beneficio de desarrollar estas estrategias para el propio consumidor o para la propia sociedad, aparte de para la empresa? Bueno, vamos a comenzar diciendo los beneficios para la empresa, después para el consumidor y luego para la sociedad, porque al final benefician a todas las partes, ¿no? Todos los stakeholders que se suele decir. Bueno, pues para la empresa genera lealtad, hace que la marca o la institución que está dando un servicio, la organización, pues se haga más fuerte y entonces los consumidores quieran repetir, quieran volver a ese restaurante o quieran volver a comprar la marca y se sientan orgullosos de vestirla. Entonces le hace más fuerte cuando entran otras marcas low cost con precios muy, muy bajos, ¿no? Lo que decíamos antes con el restaurante, ¿no? Sí. Oye, que repito y hablo bien de él en las redes sociales. Claro, genera estas recomendaciones, Esa el lealtad. boca a boca, o el e-bomb, que se dice ahora también en las reseñas en las plataformas digitales, también genera menos sensibilidad al precio. Ya no elegimos la marca más barata o el restaurante más económico, sino aquella que tiene más afinidad con nuestros valores. Y si son valores sociales que reportan un beneficio a la sociedad, pues mucho mejor. Además, hace que aumente la cartera de clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo consumimos el producto principal, sino que también aquellos complementarios. Ya no solo hago una comida principal, sino que me tomo un aperitivo o hago una celebración con la familia en ese restaurante. Disminuyen también quejas y reclamaciones o generamos también una ventaja competitiva más sostenible en el largo plazo. Por tanto, para las empresas muchos beneficios, justamente Muchos. jugar a buscar la felicidad del consumidor. Y para los consumidores, ¿qué nos puedes decir? Para Estela? los consumidores, mayor bienestar subjetivo, nos hace más felices, con experiencias más satisfactorias, duraderas, significativas, más memorables. Nos genera recuerdo, no es una comida más, sino es algo que recordamos con cariño. Sí. Y al final no se nos olvida el nombre del restaurante, no se nos olvida esa marca que luego recomendamos. Tenemos más engagement. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo vuela cuando estamos consumiendo esa marca o cuando estamos en la comida de ese restaurante que hemos dicho, ¿no? Además, reduce el riesgo o el arrepentimiento por poscompra. Es, ay, me he gastado mucho dinero en esta prenda. No, es qué bien invertido este dinero con este producto o con esta comida entre amigos. Qué importante, hablando del mundo de la moda, ¿no? Que luego vamos a hablar, Sí, este luego concepto. Por tanto, para el consumidor muchos beneficios también. Y para la sociedad en general, ¿qué nos puedes Para decir? la sociedad, además, incentiva prácticas empresariales que cuando funcionan, cuando tienen un reconocimiento en el mercado, todo lo que funciona también se copian. Es un ejemplo a seguir por otras empresas, con lo cual la sociedad también sale beneficiada. Entonces, cuanto más empresas estén dispuestas a realizar causas sociales, al final la sociedad se beneficia de todo ello. Fomenta también un consumo más inteligente, un consumo más racional, que también apela a las emociones, pero de una forma más a largo plazo, más significativo, más comprometido también, y eso hace que la calidad de vida agregada pues al final sea mejor, ¿no? Por tanto, la gestión por parte de las empresas de intentar desarrollar este consumer happiness es positivo para todos, para empresas, para consumidores y para la sociedad en general. Oye, muy interesante. Sí, sí. Y ahora, bueno, ya nos queda claro el concepto de consumer happiness o felicidad del consumidor, que yo creo que era un poco lo primero que necesitábamos saber para meternos ahora a abordar la investigación que habéis desarrollado junto con la Universidad de León. Precisamente, ¿cuál es el objetivo principal de este estudio que habéis desarrollado? Bueno, pues el objetivo principal del estudio era y es analizar las acciones de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, el uso de proveedores locales, contribuir al medio ambiente, contribuir a causas sociales, si realmente afectaban y cómo afectan al vínculo emocional de los consumidores con el objeto, si tienen mayor o menor influencia en sus decisiones de compra. ¿Y cuál ha sido la metodología que habéis desarrollado? Es decir, ¿cómo habéis hecho esta investigación? Bien, hicimos 2 estudios complementarios entre sí.
un primer estudio cuantitativo donde realizamos una encuesta aproximadamente a 1.300 consumidores. Impresionante. 1.300. Nos llevamos las manos a la cabeza, no literal, pero sabemos lo Los difícil estudios que es. normalmente que Sí. se hacen en este sentido suelen ser de 500, 600 y aquí se ha duplicado. Por tanto, oye, pues enhorabuena porque los resultados, por tanto, tienen que ser muy buenos en ese sentido, desde el punto de vista estadístico-científico. Además, desarrollamos una técnica estadística avanzada, que son modelos de ecuaciones estructurales que nos permiten ver muy bien relaciones no solo causales, sino también el efecto consecuencia. Además, paralelamente hicimos un estudio cualitativo donde preguntamos a 20 expertos del mundo de la moda, pues sus impresiones, ver las implicaciones prácticas desde el punto de vista empresarial y con esto ver en qué manera este doble prisma nos servía para ver la relación que tiene lo que opinan los consumidores con lo que luego ejecutan las empresas. Este apartado que estás comentando es muy importante, ¿no? Intentar combinar justamente una investigación científica, la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa, porque eso, claro, al final, como sabemos, en el mundo científico, aportar dos metodologías diferentes aporta un gran valor a la investigación. Claro, se complementan muy bien. ¿Y qué resultados principales encontrasteis? Pues encontramos que las acciones de responsabilidad social corporativa tienen impacto real y positivo en la intención de compra, pero es que además este impacto se canaliza principalmente a través del engagement con la marca, ese compromiso que engancha, como decíamos antes. De nuevo el término. De nuevo. El consumidor se siente además emocionalmente más vinculado con las marcas responsables y es más probable que compre en estas marcas. Pero además hay que tener en cuenta que lo que más valoran los consumidores es la sinceridad y la transparencia, lo que nosotros en el estudio denominábamos la dimensión ética. Y también que satisfagan las necesidades sociales, lo que se ha denominado dimensión filantrópica. Es decir, que al final estas dimensiones son las que más generan impacto, ¿no?, en la decisión de compra y no tanto lo económico o lo legal, que también Curioso. es importante, pero se considera algo más básico, como que se cumple, ¿no? Es como en las necesidades de Maslow, las fisiológicas, pues es algo que damos por sentado que se satisfacen, ¿no? Y con esta interesante investigación, ¿cuáles son las implicaciones que tienen para las propias marcas de moda? Bueno, pues para las marcas que realmente quieran diferenciarse hoy en día, hay que ir más allá del marketing tradicional y lo que deben apostar es por una responsabilidad social corporativa más auténtica, más integrada con la estrategia, más integrada con las necesidades de la sociedad, para así comunicar sus valores con autenticidad y generando confianza en los consumidores. Es lo que realmente fidelizará a los consumidores. ¿Y habéis detectado qué actividades precisamente de RSC son las que mejor valoran los consumidores? Porque al final se proponen muchas cosas, pero es importante también saber cuáles funcionan mejor que otras. Claro, por ejemplo, totalmente. Trabajar con proveedores locales es muy importante porque esto reduce también pues otros efectos en el medio ambiente que también nos preocupan. También en cuanto al canal de distribución, una distribución de más de cercanía es importante. Apoyar causas sociales que generen impacto real o tratar bien a sus empleados. Importante, justamente lo hablamos también, ¿no? Y lo trataremos en otras investigaciones, ¿no? Al final, happiness management, ¿no? Oye, cómo podemos hacer una gestión eficiente de los recursos humanos, pues para que se sientan felices y con bienestar, ¿no? Justamente vamos a hablar después con una persona que nos va a presentar pues un proyecto muy interesante y justamente pues seguro que saldrán estos temas. Pero además apuntaría en que no solo hay que hacerlo bien, sino que hay que darle una buena difusión, porque es muy importante que la sociedad lo conozca y no se confunda con otro término que está ahora muy en auge, que es el greenwashing. Claro. Y en el que están muchísimas marcas que no diremos, pero que desde luego... El greenwashing es desde luego un problema, pero en este sentido, Estela, ¿nos podrías poner algún ejemplo
de alguna marca, de alguna empresa que entonces lo esté haciendo bien y no esté haciendo este greenwashing del que hablamos? Sí, tengo varias. ¿Me permitís dos? Por supuesto, por supuesto. Los ejemplos positivos siempre hay que darlos para que todos, como decíamos antes, los puedan imitar, ¿no? Una de las marcas es Patagonia, Ay, sí. Buena marca. que en esta marca la sostenibilidad forma parte del ADN de la misma. Y hablando de comunicación, que justo lo mencionabas al finalizar la otra pregunta, es que hacen una comunicación muy potente en esta línea. Sí, además es muy coherente en todo Sí. lo que hace y entonces genera confianza porque vemos que lo que dicen realmente se hace, ¿no? Y la otra es EcoAlf, ¿qué tal? Muy bien, claro. Que si te gusta la moda y te gusta el mar, esa es tu marca. Sí. Porque además con los residuos que encuentran en los mares, limpian nuestros mares y los utilizan para generar la materia prima de sus prendas, con Sí. lo cual hacen una doble labor importantísima en nuestra sociedad. Entonces, a mí Dos- me han cautivado, me Dos- generan engagement. Dos buenos ejemplos y Me justamente para que otras empresas pues justamente puedan seguirlas, ¿no? Y conseguir que a través de este engagement, de esta felicidad que consigue el consumidor, pues al final tengamos beneficios, como comentábamos antes, para consumidores, empresa y la propia sociedad. Ujú, completamente. Rentabilidad para todos. Eso es, esa es la idea, justamente. Vuestra investigación, Estela, vincula, como estamos viendo, pues el concepto de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, con el compromiso del consumidor con la marca y su intención de compra. En este caso, se pueden establecer conexiones muy claras con la felicidad del consumidor a través, ya nos lo has dicho, de las dimensiones tanto la filantrópica como la afectiva. En este sentido, ¿cómo la RSC filantrópica puede generar felicidad al consumidor? Sabemos que quizá para los oyentes esto puede sonar un poco abstracto, pero es importantísimo abordarlo porque Claro, el es estudio, fundamental. claro, Bueno, las actividades filantrópicas generan mucho bienestar y desarrollo en la sociedad y pueden satisfacer desde las necesidades más básicas a las necesidades de autorrealización. Además, las iniciativas de responsabilidad social corporativa además pueden mejorar la calidad de vida general, aumentar la felicidad, aumentar el sentirse pleno, el sentirse generoso, benevolente, con lo cual contribuyen muy bien a adaptarnos a los valores universales. Y las empresas que actúan como ciudadanos responsables son las que están más alineadas con las expectativas de la sociedad. Entonces, cuando el mercado o los potenciales clientes ven que las empresas cumplen con sus expectativas o incluso las superan, pues también le premian, ¿no? Comprando sus productos, recomendándolos, teniendo esa imagen positiva de cada una de las empresas que trabajan bien. Muy interesante, Estela. Y para terminar, Estela, ¿podrías indicarnos estrategias concretas que deben hacer las marcas de moda para conseguir aumentar la felicidad del consumidor? Bueno, pues en este caso yo diría que las empresas no se centren tanto en vender prendas, sino como en vender experiencias de bienestar, identidad y confianza en esa comercialización de moda. Hay empresas muy jóvenes que lo han sabido hacer muy bien, la puedo decir. Por supuesto. Blue Banana, por Sí. ejemplo. Es una empresa que su filosofía no es tanto vender prendas, que bueno, nuestros estudiantes las llevan en su día a día, sino que para ellos su lema es que la vida tiene que ser una experiencia de vida, ¿no? Entonces, pues generar ese bienestar, esa autenticidad, esa confianza, hace que al final los consumidores lo que quieran comprar es esa identidad con las que se sienten ellos, ese engagement, ¿no? Entonces, yo diría que desarrollen precisamente esta experiencia de autoestima, de confianza, en todo el proceso, antes, durante y después de la compra. Importante Entonces, también ese punto. No solo es el antes y el durante, sino que después también tiene que estar ahí la empresa para responder. claro, y aquí tendría varios ejemplos de acciones, desde ahora que tenemos un mundo más complejo con múltiples canales, pues por ejemplo, llevar una buena gestión omnicanal es fundamental. la coherencia aquí, Eso es. porque si no parte del storytelling que propones de esa generación, en la generación de la experiencia, se pierde, ¿no? Y vemos a veces que incluso los copies que se plantean en diferentes plataformas no van en la misma línea, al mismo tono. Entonces es un punto importante a mantener independientemente en el canal que estés. No me
me puedes contar una cosa en la tienda, otra cosa en tu página web y otra muy diferente en redes sociales, sí. Precisamente ese storytelling que hace que uno se sienta como un yo, que se identifique en una sociedad con una historia con la que te identificas, con la que te sientes parte y te sientes bien con esa experiencia, con esos valores sociales, por ejemplo. Pues muchas gracias, Estela. Aquí hemos terminado esta sección de Analizando la Felicidad, pero antes de terminar, por favor, Patricia, recuérdanos de nuevo esta investigación y dónde la podrían, si quieren profundizar más sobre ella, dónde la podrían encontrar nuestros oyentes. Bueno, Estela, me sumo a esos agradecimientos. Muchísimas gracias por esa explicación y para todos los que nos estáis escuchando, pues recordad que esta investigación está en la prestigiosa revista Psychology and Marketing. Que recordamos, es una revista de las más importantes del mundo dentro del área de la psicología y del marketing, es JCRQ1 y está en el primer decil. Eso es. Y podéis encontrarla con el título de Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer Brand Engagement and Purchasing Intention at Fashion Retailers. Engagement. Bueno, y dejaremos también en nuestras redes sociales justamente el link de esta investigación, por si lo quieren bajar de manera directa cuando lo colguemos ya en Spotify o cuando lo colguemos en la descripción en del vídeo lo Perfecto. Pondremos, tanto en YouTube como en Spotify, para que podáis ir directos Perfecto. y directas. Pues muchísimas gracias, Estela, por compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia pues esta interesantísima investigación sobre la responsabilidad social corporativa, el engagement y el consumer happiness. Muchas gracias. Gracias, Estela. La mirada profesional. Para finalizar nuestro segundo programa de la ciencia de la felicidad, hoy nos acompaña Luis Calandre, decano del Creative Campus de la Universidad Europea, para la sección La mirada profesional. Luis viene para hablarnos del máster en diseño de la felicidad. Este máster se lanzará el próximo curso en el Creative Campus de la Universidad Europea y destaca por ser absolutamente innovador y creativo. Por ello, junto a Luis, vamos a profundizar en las características de este novedoso máster y las salidas profesionales que puede tener. Luis, bienvenido a la ciencia de la felicidad. Muchas gracias, Pedro. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, Luis, encantada de saludarte. Igualmente. Y para empezar por lo básico, bueno, nos gustaría saber qué es exactamente el máster en diseño de la felicidad y por qué surge ahora también un máster con este enfoque tan novedoso. Pues efectivamente pensamos que es pionero y novedoso. Sin embargo, también creemos que hay una cierta tradición en el mundo universitario o en el mundo de la educación superior anglosajona que llevan ya bastantes años pues construyendo programas de posgrado que en algunos casos se llaman estudios sobre la felicidad, en otros sobre ciencia de la felicidad, y que en cualquier caso tienen un eje común que es el rigor científico y el análisis profundo de una ciencia que ha ido avanzando a lo largo de los años desde distintas perspectivas, y nosotros hemos querido pues aglutinar todo el conocimiento que se ha ido generando en estas últimas décadas casi y construir un programa que es eminentemente científico y riguroso y que, digamos, se acerca a la felicidad desde tres ejes: el de la neurociencia principalmente, el de la psicología positiva y el de las ciencias sociales, de forma que tiene una aproximación absolutamente holística y construye un programa que, más allá de definir una competencia profesional o un perfil profesional, construye sobre unas competencias que son aplicables a cualquier ámbito de la vida. Desde luego el nombre es sumamente sugerente, Luis. Máster en diseño de la felicidad, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que hace único a este máster? Bueno, único en España, que no hay nada parecido. Es el primer máster que se construye. Es verdad que hay algunos másteres muy buenos que están más orientados al bienestar dentro de las organizaciones o al desarrollo de entornos más productivos. Este es un máster que parte de la idea de la doctora Paloma Fuentes, que es la directora del máster, neurocientífica, primera Chief Happiness Officer que hubo en España, efectivamente, pero que ha querido llevarlo un poco más allá. Es verdad que el bienestar en el trabajo conforma un pilar fundamental de los módulos que consta el máster, pero la aproximación es mucho más profunda y mucho más amplia, de forma que se trata de enseñar a cualquier persona no ya a ser capaz de trabajar sobre su propia felicidad, sino darle todo tipo de herramientas para conseguir construir entornos, espacios, situaciones, organizaciones que sean conducentes a mejorar el bienestar de las personas y también la felicidad.
Completamente, estamos hablando de diseñar la felicidad y al final es un concepto muy, muy potente. Pero ¿qué significa? Has empezado a desgranar ahí un poquito en tu última respuesta, pero ¿qué significa exactamente diseñar la felicidad en términos profesionales? Pues mira, significa muchísimas cosas. Significa comprender el impacto neurobiológico que tiene cada una de nuestras decisiones, tanto en nuestra propia vida como en la vida de las demás. Significa ser capaz de transformar el estrés en un factor positivo para el día a día. Significa diseñar desde la salud, no desde la urgencia o desde la moda. Significa integrar ciencia, ética y creatividad en proyectos reales. Significa liderar procesos de cambio en organizaciones que necesitan transformarse para sobrevivir. Nosotros pensamos que estamos en un momento muy importante donde, por distintos motivos, por la incertidumbre que puede generar el aceleradísimo cambio tecnológico, por la manera en la que se están transformando las profesiones y los entornos profesionales, es un momento muy importante donde debemos de parar y reflexionar realmente sobre lo que nos hace humanos y entender además que la ciencia nos ha demostrado que el cerebro, la mente, es capaz de transformarse, de evolucionar, es plástica, y que nuestros pensamientos, que esta era la idea principal que me trasladaba Paloma, ¿no? Eso es alucinante, es increíble, ¿no? Que nuestros pensamientos sean capaces de transformar nuestro cerebro. Y a partir de ahí, pues lo desarrollamos en profundidad en todas las áreas, en todos los ámbitos, y esto es muy importante de forma que se pueda aplicar. Todos los módulos, todas las asignaturas terminan con aplicaciones reales y experimentos prácticos, de forma que realmente los estudiantes salgan con herramientas útiles y de aplicación directa tanto a su vida como a la vida de los demás. En este sentido, bueno, a mí ya me dan ganas de apuntarme al máster, Luis. Yo ya te he hecho la reserva de plaza, no te quepa ninguna duda. Contigo, Pedro. Pues ahí estaré en septiembre este año. En octubre de este año. En octubre realmente, de este año. Y al final, si un alumno o yo mismo me quisiera apuntar, ¿cuáles son las competencias que voy a desarrollar entonces en este máster, ¿no? Pues mira, el contenido del máster es múltiple, ¿no? Muy importante aprender cómo funciona el cerebro, aprender cómo la neurociencia aplicada puede mejorar los entornos conducentes a la felicidad. Esto es la personal. ciencia de la felicidad, justamente, Claro. por tanto. Exactamente, sí. Bueno, Paloma tiene un libro que se llama La medicina de la felicidad. Bueno, pues es también en gran medida aplicar todos sus aprendizajes, todos los conocimientos que he ido generando a lo largo de los años para poderlo bajar a tierra en todos los ámbitos. Como os decía al principio, se acerca desde la disciplina de la neurociencia, también desde la psicología positiva, pero queremos que nuestros estudiantes salgan con un conocimiento absolutamente completo y amplio de lo que es la felicidad desde todos los ámbitos, con lo cual veremos la felicidad a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando desde un punto de vista de la filosofía o de las ciencias sociales o de la economía también, y por eso entendemos que no es necesario venir desde ninguna disciplina específica. Es un máster que, al contrario de la mayoría de los másteres que dibujan un perfil profesional claro o te especializan en un área dentro de tu disciplina, este no aspira a hacer eso, aspira a abrir las puertas a cualquier profesional o a cualquier estudiante de cualquier disciplina que quiera entender la felicidad desde todos los puntos de vista y que sea capaz de llevarse herramientas que le permitan aplicarla a su propia disciplina. Pero en este sentido, Luis, por lo que planteas, es, por supuesto, interdisciplinar y muy interesante, pero iría más dirigido a profesionales que ya están en la empresa y que después puedan aplicar estos conocimientos, estas competencias para gestionar la empresa por su propia vida o proyectos nuevos, o para estudiantes que acaban de terminar ahora el grado o un máster y justamente con esto van a poder especializarse. Sinceramente, creo que este máster está orientado a un perfil más adulto, más experimentado. Y además, por la experiencia que estamos teniendo, ya tenemos varias matrículas, por la propia disciplina quizá exige un nivel de madurez o un nivel de momento personal, de momento de cambio, de perspectiva, para poderlo aplicar de verdad en toda su potencialidad. Dicho esto, nosotros estaremos encantados de que venga cualquiera, y tenemos muchos estudiantes, incluso de grado, que ya están muy preocupados por entender
cómo poder mejorar los entornos de forma que sean conducentes a un mejor bienestar, te lo exigen también. O sea, yo creo que ha habido un cambio también en la mentalidad de los estudiantes, donde antes pues a lo mejor no contemplaban este tipo de cosas y ahora sí que lo empiezan a valorar e incluso a exigir. Pero como digo, creo que es un perfil más maduro, más adulto. De cualquier profesión es verdad que hay como dos grandes ejes que tienen que ver con el diseño de la felicidad aplicada a la vida personal y aplicada al trabajo. Y en este entorno, claro. exactamente, y en este sentido, pues seguramente profesionales de los recursos humanos, es como muy inmediato, que pueden tener mucho interés en tener todas las herramientas necesarias para poder construir entornos que sean conducentes a la mayor felicidad y por extensión a la mejor productividad de los trabajadores y de los miembros de la empresa, pero también a los de cualquier otra disciplina, porque entendemos que todos trabajamos con otros seres humanos y que Estoy pensando liderazgo, en ese sentido, claro. en líderes, por ejemplo, de ayuntamientos o de comunidades autónomas, que se necesitará en esa concejalía de bienestar, pues que haya personas que conozcan cómo funciona justamente el cerebro desde ese punto de vista neurológico para poder aplicar estrategias adecuadas a la ciudadanía para conseguir al final ese bienestar y esa felicidad conjunta. Por tanto, es que es para Completamente. todos. Es que es absolutamente para todos. Hay un libro muy interesante de un antiguo alcalde de la ciudad de Bogotá que se llama Happy Cities, ¿no? Ciudades felices, y que aplica todo tipo de herramientas neurocientíficas para construir ciudades que sean conducentes a mejorar el bienestar dentro de las limitaciones que tienes y dentro de pues todas las restricciones que pudiera existir, y eso es un caso paradigmático de cómo aplicar herramientas que han sido generadas por todo tipo de estudios científicos a un ejemplo real de un espacio, en este caso urbano, que es conducente a mejorar los espacios de interacción, de reunión, pues para transportarte de forma más saludable. Al final está todo relacionado, pero hay que entender de qué forma y con qué impactos y con qué consecuencias, ¿no? Y qué herramientas tienes también para conseguirlo. Con lo cual, espacios urbanos, espacios interiores, pero espacios organizacionales, lo que decías del liderazgo, es absolutamente fundamental. Eso es fundamental. Que un líder le entienda, le preocupe y que luego tenga las herramientas necesarias para poder activarlo. Sí, y en un contexto además que ya lo venías comentando desde el inicio, que está en completa transformación, que presenta mucho estrés, ¿no? Una palabra que quizá no queremos muchas veces mencionar, pero sí que está latente en muchas organizaciones el cambio tecnológico y desde luego que saber direccionarlo y contar con todas las herramientas que vosotros estáis planteando en este máster creo que es de vital importancia. En ese sentido, una de las cuestiones que más llama la atención del programa es la metodología, ¿no? Y bueno, precisamente te venimos a preguntar a ese respecto, ¿no? ¿Qué metodología o cómo consigue esta metodología transformar algunos conceptos que aparentemente son muy abstractos, como los que venimos abordando a lo largo de todo el programa, pues el bienestar o la felicidad, en soluciones pues que sean algo más tangibles, más aplicables? Hemos hablado de espacios urbanos, hemos hablado de espacios sociales. Bueno, cuéntanos. Pues efectivamente es una metodología absolutamente práctica y, como dices, queremos huir de la abstracción y conseguir construir un programa eminentemente práctico, aplicable y donde las herramientas se puedan medir, ¿no? Los efectos de esas decisiones que tomemos tengan un impacto real y que genere unos resultados palpables. El máster está dividido en 10 asignaturas. Bueno, el máster se imparte de viernes tarde, sábado mañana, en un horario muy interesante. Horario que facilite Adaptado. la conciliación, efectivamente, con la vida personal y con la vida familiar. Sí. Y está dividido en 10 asignaturas. Cada asignatura tiene un componente práctico final que va a tener que evidenciarse con un trabajo que tenga una aplicación real. Con lo cual, todos los módulos parten de la, digamos, base científica de la evolución del conocimiento en cada una de las disciplinas,
y terminan con una aplicación práctica real de lo aprendido durante ese módulo, durante esa asignatura, ¿no? Con lo cual son metodologías muy prácticas. Ya depende de cada disciplina, de cada asignatura. Si es más relacionada pues con la neurociencia, pues tendrá un tipo de metodología, más relacionada con la psicología positiva tendrá otra, y desde luego con las ciencias sociales pues se vendrá y con la creatividad, porque al final está en la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas porque entendemos que la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad es uno de los valores fundamentales de todas las titulaciones que hay en la facultad y específicamente de esta, ¿no? Claro. Con lo cual esto también hay que entenderlo desde esa perspectiva multidisciplinar, de forma que se pueda bajar a tierra desde todo tipo de perspectivas. Y no sé si he contestado muy bien a la pregunta porque Perfectísimo. me dejo llevar por la emoción. Perfectísimo, normal, es lo que tiene estar ahí cocinando todo para que en unos meses esté listo. Sí, porque desde el punto de vista profesional ahora se habla mucho de ese nuevo puesto que se está creando en las empresas. Bueno, acabas de decir que vuestra directora, como sabemos, pues ha sido la primera, o al menos uno de los primeros puestos denominados Chief Happiness Officer, ¿no? en MAU, ¿no? Oye, ¿qué importancia tiene este puesto dentro del máster? Es decir, ¿uno saldría preparado para que fuera contratado para este puesto tan demandado hoy en día en las empresas? Yo creo que absolutamente, ¿no? El máster va a dar todas las herramientas necesarias para que un líder dentro de las organizaciones o un trabajador mismo dentro de las organizaciones tenga las herramientas suficientes para construir espacios que sean conducentes a mejorar el bienestar y la felicidad de las personas. Estaba pensando ahora, claro, el Chief Happiness Officer yo creo que tiene una orientación, es una evolución natural, bueno, no sé si natural, es una evolución del rol del director de recursos humanos, que entiendo que está más preocupado por la retención y atracción y desarrollo del talento que por la búsqueda de eficiencias y a lo mejor en otros aspectos más negativos o más antipáticos de las responsabilidades que puede tener un director de recursos humanos. Bueno, pues en este sentido, nosotros analizamos desde las variables que pueden afectar a medidores como puede ser este análisis que hace Great Place to Work, que cada vez más empresas se preocupan por tener en cuenta y ver cuáles son todas las variables que pueden afectar a que un entorno profesional pueda elevarse a ser un great place to work o un awesome place to work, o como me decía un profesor que tenemos todas las titulaciones en español y en inglés, tenemos muchos profesores anglosajones, ¿no? Y decía que después de great place to work que hay awesome place to work, digo, pues no es que lo que sea que haya es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Con lo cual, pues sí, yo creo que define perfectísimamente el rol de Chief Happiness Officer, pero no nos queremos limitar solo a eso. Creemos que podemos definir un perfil competencial aplicable a cualquier ámbito profesional. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que justamente ese puesto, como bien dices, oye, no solo busca el bienestar y la felicidad de los empleados, sino que gracias justamente a esa felicidad y bienestar de los empleados, pues las empresas consiguen esa retención de talento, ese engagement del empleado con la organización, y hace que sea más productivo, que haya menos absentismo y, por tanto, de igual manera, pues también se consiguen muchos beneficios económicos para la empresa. Y en esa línea, hablando de las nuevas generaciones y de algo que también has comentado, hay un cambio de prioridades. Hay que adaptarse también a ese cambio de prioridades que tienen las nuevas generaciones, porque quizá esos factores más económicos que siempre han guiado a ciertos departamentos, pues ahora para el propio empleado no son tan clave y puede haber ahí un cambio. Bueno, pues para acabar, si os parece, esta conversación tan interesante, te queríamos plantear una reflexión, ¿no? Y es que precisamente, creo que ha salido, pero llevamos muchísimos años diseñando productos, ciudades, servicios, bajo el concepto de la eficiencia económica principalmente. Y sin embargo ahora queremos o estamos viendo un cambio de paradigma en el que la felicidad y el bienestar juegan un rol muy importante. ¿Es fácil? ¿Crees que podemos aplicarlo con relativa agilidad también en un contexto que, como también ha salido, bueno, es más complejo? Yo creo que exige un esfuerzo.
quiero aprovechar para felicitaros y felicitarte, Pedro, porque hablabais de eficiencia, de productividad, y creo que la Red Internacional de Universidades de la Felicidad es pionera. No voy a decir que nosotros tenemos ni de cerca la experiencia y el conocimiento que vosotros habéis sido capaces de generar en todo lo que tiene que ver impacto de la felicidad en entornos profesionales, mejora de la productividad y de la eficiencia, pero sí que creo que cada vez es más demandado y que exige un esfuerzo. De la misma manera que nosotros en todo hablabas de diseño de servicios, de productos, de ciudades, de cualquier cosa, desde hace algún tiempo ya llevamos pensando que no solo hay que diseñar pensando en el humano, sino que además tenemos que tener en cuenta cosas como el planeta, porque es fundamental, porque no hay otro planeta, pero como dicen, no hay planeta B, sino porque además te lo exigen los estudiantes, que están muy concienciados de los problemas que puede generar la falta de sostenibilidad o el cambio climático, o de injusticia social. Justamente, discúlpame Luis, acabamos de tener una entrevista con Estela Núñez donde justamente hemos planteado hemos analizado un estudio sobre la repercusión de la responsabilidad social corporativa en la sociedad y cómo gracias a eso los clientes pues son al final más felices, sienten mayor bienestar no solo para la propia sociedad sino para ellos mismos, y al final hace que esos clientes pues sean más leales a la organización y por tanto de nuevo aplicar la ciencia de la felicidad en la gestión organizacional de las empresas hace que las personas sean más felices, pero también las empresas pues tienen más beneficios, siendo un beneficio para los consumidores y para toda la sociedad, porque justamente no lo están demandando. Absolutamente. O sea, yo creo que esto lo tienen muy claro los directores de recursos humanos, quieren atraer al talento, y para atraer y retener al talento tienen que crear una propuesta que les conduzca a sentirse más felices, o por lo menos un entorno de bienestar y de salud, ¿no? Pues el que se espera para poderte desarrollar profesionalmente al máximo nivel, ¿no? Pues eso decía, ¿no? Que al final tenemos que contemplarlo, igual que tenemos que contemplar el impacto que puedan tener todas nuestras decisiones en el planeta, pues tener el impacto que nuestras decisiones pueden tener en la felicidad de los demás y, por supuesto, en la nuestra propia, ¿no? Y sí, exige un esfuerzo, exige un cambio de paradigma, exige una reflexión inicial, pero creo que es muy necesaria y que cada vez va a ser más demandada. Con lo cual sí que creo que tiene un espacio cada vez de mayor importancia en todas nuestras vidas. Pues Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy y explicarnos un poco las raíces y cómo va a funcionar este máster en diseño de la felicidad. Y simplemente para terminar, un estudiante potencial como yo, ¿qué tendría que hacer o dónde tendría que preguntar? Tú eres un maestro potencial y un profesor, y ya hablaremos de eso más adelante. Pero ¿dónde podría informarse entonces o cuáles son los canales de comunicación que tenéis? ¿Dónde? Sí, yo te diría que buscara en la web, en la Universidad Europea Creative Campus o Campus Creativo, Diseño de la Felicidad, y ahí tiene toda la información y se puede encontrar de forma muy inmediata. Yo podría decirte que simplemente para los que nos estén escuchando, si ponen simplemente Máster de la Felicidad, el segundo o tercer link, porque a lo mejor no utilicemos la palabra diseño, aparecerá y por tanto ahí podéis encontrar toda la información de este estudio que creemos que es absolutamente novedoso y que justamente cuadra en lo que estamos intentando promover en este programa, ¿no? Que es estudiar la felicidad desde el punto de vista científico y que todas las decisiones que tomemos relacionadas con esa pues tengan una base clara para la toma de decisiones empresariales o personales, ¿no? En este sentido. Pues Luis, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, un placer, ha sido un gusto tenerte, conocer un poquito más sobre el máster y bueno, pues con esta increíble entrevista cerramos el programa de hoy, el segundo programa de la ciencia de la felicidad. En unos días estaremos de nuevo contándoos, bueno, pues desde el punto de vista científico, todas las novedades que surgen en este apasionante mundo. Porque, como siempre decimos, la felicidad no es magia, ¿No es magia? Es ciencia. Es ciencia. Thank you.